En Hebreos capítulo 10, versículos 10 al 14, leemos: en esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, porque con solo una ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Y qué nos está diciendo el texto? Bueno, fundamentalmente que por el sacrificio de Cristo se hace posible que los creyentes puedan vivir apartados para Él de una manera digna. Ahora bien, la Biblia nos enseña que cada cristiano, desde el momento de su conversión, es catalogado como un santo. Hemos sido apartados, comisionados para un propósito, para una tarea particular. Es decir, en el momento de nuestra salvación, de nuestra justificación, Dios inmediatamente toma a los suyos y los santifica, les da un sentido distinto al apartarlos para una causa justa, una causa santa. En teología, esa santificación se conoce como santificación posicional. Todos los creyentes son llamados santos desde el momento de su conversión porque Dios los ha hecho posicionalmente santos. El punto allá es que esa santificación posicional no es todo lo que Dios se ha comprometido a hacer con el creyente. Y ha involucrado al creyente en lo que significa este proceso gradual de avance, de perfección, hasta lo que será la gloria misma. En ese sentido, Cristo, en su obra, en la vida de los suyos, va perfeccionando y purificando a los suyos para que puedan ir en esta progresión o santificación progresiva hasta la meta. Acompáñenme en su Biblia, por favor, a 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1. Primero los Corintios capítulo 1. Tenemos el saludo del apóstol Pablo a los hermanos en Corinto. Tienes allá, versículo 2, lo siguiente: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Nota que cuando Pablo se refiere a los corintios como los receptores de la carta, tiene calificaciones específicas para ella. Le llama específicamente a esta iglesia los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Y de pronto te preguntas entonces, ¿por qué hace este juego de palabras? ¿Por qué dice que son santificados, pero luego dice que son llamados a ser santos? Y bueno, es que cuando entendemos la santificación como una obra completa de Dios en la vida del creyente, sabes que hay una santificación que es absolutamente posesional. Y eso nos ayuda mucho, porque cuando miras el libro de Corinto, te das cuenta que esta iglesia no sería el tipo de iglesia que uno asumiría es una iglesia santa. Por todas las batallas, las luchas que ellos enfrentaban, por todas las caídas que ellos también son convocados a reconocer y de las cuales deben arrepentirse. Por lo tanto, la razón por la cual Pablo les escribe con confianza y les llama santificados era por la convicción salvífica que tenía de lo que Dios había hecho en ellos. Posesionalmente ellos eran santos, habían sido santificados por la sangre de Jesucristo, pero eso no era todo. Ellos estaban llamados a ser santos, es decir, a vivir como santos. Si Dios te ha dado una posición específica, esa posición ahora te habilita para que tú puedas vivir conforme a aquello. Es decir, si Dios te ha hecho un santo, estás habilitado para vivir como un santo. Si Dios te ha hecho un justo, estás habilitado para vivir como un justificado. Y de esa manera específica tenemos allá lo que se conoce como santificación progresiva, en donde Dios está haciendo lo que Él sabe hacer, habilitándonos y dándonos todo lo necesario para que podamos progresar de cambio en cambio hasta lo que es la gloria misma, pero también tenemos una responsabilidad en donde, conscientes de lo que Dios ha hecho por nosotros, tomamos de su gracia y avanzamos, y avanzamos. Es evidente que eso ataca nuestro orgullo, también ataca nuestros deseos de resolver prontamente diferentes conflictos. Es que todos nosotros quisiéramos, cuando alguien se nos acerca y nos dice que tiene un problema con algo, decirle simplemente esto, listo, se acabó. Anda a hacer esto a la casa y listo, no hay más problemas, no hay más pecado. Pero cuando entendemos claramente cómo funciona la santificación progresiva, entendemos con mayor claridad lo que significa el proceso necesario
que Dios tiene que trabajar con cada uno de nosotros para llegar precisamente a lo que Él espera. Y en ese contexto, Dios nos ha dado un montón de elementos que nos estimulan a lo que significa ese avance y desafían nuestra vida a poder completar correctamente aquello que Dios ha trazado. Si miramos la Escritura, podemos apreciar textos como estos, allá, 2 de Pedro 3:18, en donde somos convocados a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos en Hebreos capítulo 6, versículo 1, esta convocatoria a ir adelante hacia la perfección. No claudiques en este desafío precioso que Dios pone en tu privilegio, el privilegio de avanzar. Segunda a los Corintios, capítulo 7, versículo 1, dice el texto, perfeccionando, note, la santidad en el temor de Dios. Dios te ha hecho santo, pero vas perfeccionando esa santidad con una mirada clara en el temor hacia Dios. En Tesalónica, por ejemplo, 1 Tesalónicas 3:12 dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Es decir, el desafío de estar creciendo y note, abundando en amor para con otros. Dios ha hecho lo necesario en tu vida y a partir de ese punto en tu vida empiezas a obrar correctamente en coherencia con aquello que el Señor ha diseñado. 1 Tesalonicenses 4:1 dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Note eso, no te quedas con lo que Dios hizo inicialmente, sino que específicamente aquello que Dios inició empieza a ser una progresión en tu vida y abundas más y más en lo que significa aquel privilegio. Al crecer en tu santificación, tu entendimiento se empieza a desarrollar, empiezas a darte cuenta que hay ciertas prácticas que ya no son útiles para tu vida, que claramente no ayudan en lo que significa tu propio desarrollo para con Dios. Empiezas a mirar hacia atrás y te empiezas a dar cuenta que realmente habían muchas cosas que debían haber sido dejadas y que la gracia del Señor empiezan a ser dejadas. Mientras estás cultivando tu vida en la palabra del Señor, empiezas a notar que no solamente hay prácticas que son incorrectas, sino que hay caminos que llevan esas prácticas que también son incorrectos. Y empiezas a proceder en certidumbre, dando pasos firmes en lo que eso implica. Entonces de pronto estás con alguien y estás mostrándole lo que la Biblia dice y esa persona empieza a ser alumbrada de una manera impresionante, aunque llevaba años en la iglesia, años escuchando así, sermones, pero de pronto el texto está haciendo su obra y todo el proceso natural empieza a activarse en la consecuencia que necesita tener de empezar a vivir como un santo y empieza a dejar todo aquello que no es parte del esquema de Dios y empieza a asumir todo aquello que es parte del deseo de nuestro Dios. Ahora, santificación entonces es fundamentalmente el proceso que Dios lleva en la vida de las personas para llevarlos a su gloria. Es apuntar básicamente a una meta correcta. Es porque todas las personas cambiamos. El punto es hacia dónde cambiamos. Y la santificación lo que hace es apuntar al cambio hacia Cristo, hacia la imagen de Cristo. Es comprometer al creyente con todo lo necesario, equiparlo con todo lo que es requerido para que el creyente ahora pueda dar pasos correctos hacia lo que significa esa vida que es necesaria, en donde ahora todos aquellos elementos que son necesarios de dejar atrás empiezan a ser dejados atrás para poder absorber el modelo divino. Ahora, es necesario explicar que cuando hablamos de santificación hay diferentes modelos que se enseñan y se conocen dentro del ámbito cristiano. Al menos hay 3 modelos generales que yo quisiera compartir con ustedes para que puedan comprender cuáles son las diferencias existentes y por qué es tan importante enfocarnos específicamente en lo que Dios nos enseña en su palabra. El primer modelo de santificación que quiero compartirles es lo que se conoce como el punto de vista wesleyano o se conoce como la perfección cristiana. Básicamente lo que enseña este modelo de santificación es que existe una segunda obra de gracia que catapulta al creyente a un estado de perfección, sin pecado, que a menudo se conoce como santificación completa. El pecado se define solamente como aquellas transgresiones voluntarias de la ley conocidas de Dios. Déjeme explicar eso. Fundamentalmente lo que tienes acá a través del movimiento wesleyano, muy conocido como el metodismo,
básicamente es la enseñanza de que hay un momento después de tu salvación que se llama una segunda obra de gracia, en donde empieza lo que se conoce como la perfección. Entonces, ya no estás pecando, y cualquier situación involuntaria e incorrecta que cometes, fundamentalmente lo que es asumido en el peor de los casos como un error. Esa es la razón por la que muchos se obstinan en no reconocer sus pecados o no aceptar cuando han fallado o confesar las faltas, porque hay un tiempo en donde eso es permitido e incluso justificado, porque todavía no se ha aplicado en mí la segunda obra de gracia, pero cuando esa obra de gracia se asume en la vida, bueno, ahí es donde todo empieza a cambiar. Hay una forma muy común en nuestro tiempo, y debo decir con dolor, como muchas veces hemos absorbido modelos como esos. No sé si usted alguna vez participó en un campamento en donde le animaban a consagrar su vida. Era como que había un símbolo específico que debía realizar, que era, por ejemplo, tomar un palito y lanzarlo al fuego. Y esa señal de consagración significaba en la práctica que ahora sí que empezaba la verdadera vida. Y bueno, déjeme decirlo de esta manera: si el Señor le salvó, ahí empezó su nueva vida. Usted no necesita una segunda obra de gracia. Dios ya hizo todo lo necesario y le ha equipado con todo lo necesario para avanzar correctamente. Modelos como estos lo que hacen en un sentido es justificar nuestro pecado y hacernos esperar que Dios tiene que hacer algo más para que yo pueda ser mejor. Es triste que después de asumir incluso la segunda obra de gracia, es cuando realmente incluso exagero el punto y sé o asumo que ya no hay pecado específico, sino más bien simplemente errores, porque tengo una característica superior incluso a la que Dios mismo estableció. Por lo tanto, de alguna manera justifico mi pecado y culpo a Dios de que la segunda obra de gracia no ha llegado. Y en segundo lugar, si justifico si mi indolencia o mi incapacidad para reconocer el pecado, porque entiendo que ahora Dios me ha perfeccionado. Claramente aquello no es lo que la palabra del Señor enseña. Yo escuchaba a un consejero bíblico que decía que en un momento tenía un pastor metodista con su esposa que tenían un gran problema y estaban tratándolo con él. Entonces el pastor metodista decía: no, la verdad es que yo reconozco que en esto no he pecado. Y él decía, y su esposa estaba al lado diciendo, así. Y es porque de alguna manera, es decir, hay cosas que son ineludibles y hay evidencias palpables de lo que significa el hecho de que aún seguimos pecando. El propio Pablo, cuando confesó: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, es porque aún no había recibido la segunda obra de gracia. Hermanos, no la necesitamos. Hay una gracia perfecta y plena que Dios ha establecido en el creyente desde el momento de su conversión. Y lo que nos queda ya es básicamente vivir en coherencia con eso, ser consistente con lo que el Señor ha provocado en nosotros. Hay un segundo punto de vista, se conoce como el punto de vista de Kenwicks allá, y básicamente habla de una vida más elevada o más profunda. Un compromiso único es la idea ya post-salvación o iluminación, le permite al creyente entrar en una vida victoriosa de obediencia consistente. La lucha con el pecado continúa, dicen los que promulgan esto, pero es disminuida considerablemente por la nueva verdad que ha sido entendida y aceptada. El crecimiento espiritual tiene lugar después de lo que se llamaría una iluminación específica o una victoria en un momento específico de la vida. Y allá es donde comienza esta vida correcta o este crecimiento espiritual. Ellos utilizan una frase muy común, popularizada por un modelo de consejería, es incorrecto, debería decir, que apunta a la frase: déjalo ir y déjaselo a Dios. Es decir, tienes una batalla con un pecado, bueno, no hagas nada, deja que Dios haga absolutamente todo. Y es porque de alguna manera ellos extrapolan lo que significa su entendimiento de lo que Dios hace y sacan cualquier tipo de responsabilidad del hombre en la batalla con su pecado. Entonces, ellos, a diferencia del punto wesleyano, reconocen que seguimos pecando, pero después de ese momento o esa segunda obra de gracia, lo que sucede es que mis pecados son reducidos, las batallas son reducidas a lo más mínimo, y básicamente cada vez que enfrento una, simplemente la obvio y dejo que Dios haga lo que Él sabe hacer. Pero eso, otra vez, va en contra de lo que la palabra del Señor nos enseña cuando nos convoca a nosotros a tener una responsabilidad activa en contra del pecado. Basta con que les mencione:
haced morir pues las obras de la carne. Y vemos con eso una convocatoria divina a que tú y yo somos responsables de lo que significa nuestra batalla con el pecado. Dependemos en Dios, por cierto, sabemos que Dios nos da la gracia suficiente, absolutamente, sabemos que Él nos da las herramientas para vencer, claramente, pero somos responsables de lo que significa la batalla contra el pecado. Finalmente, el tercer punto de vista común es lo que se conoce como la santificación progresiva, o en la práctica también se conoce como el punto de vista reformado. ¿Y qué es lo que enseña este punto de vista? ¿Qué es lo que enseña esta particularidad allá? Bueno, básicamente lo siguiente. Este ciclo de pecado, o es un ciclo de pecado, de arrepentimiento y renovación y crecimiento hacia la semejanza de Cristo que dura toda la vida. Sabes que constantemente mientras estés en este cuerpo de muerte vas a estar, es decir, fallando, pero también te vas a estar arrepintiendo y vas a estar renovando tu entendimiento y vas a estar creciendo en lo que significa la semejanza de Cristo. Un proceso que dura toda la vida y que Romanos capítulo 6 al capítulo 8 describe con total claridad. Esto se logra a través de la disciplina que el creyente debe asimilar para su propia vida, obviamente confiando en el Espíritu Santo y asumiendo naturalmente de que Él le dará energía para todo lo que significa el esfuerzo requerido para esta batalla. Si notas el recuadro, esto nos ayuda mucho para entender cómo funciona. Es que vas avanzando, pero mientras vas avanzando es evidente que hay momentos difíciles, hay pecados que asumes en tu vida, pero confiesas esos pecados y sigues avanzando hacia lo que significa la imagen de Cristo. Es decir, no eres todavía lo que vas a ser mañana, pero no eres, por cierto, lo que fuiste ayer. Y esto es importante. La santificación progresiva permite que el creyente pueda tener una convicción tan clara como esa. Soy mejor que ayer, pero claramente soy peor que mañana. Entonces hay un desafío que debo llevar en la gracia del Señor y que puedo llevar bajo sus méritos, bajo lo que significa su obra. Hay una forma muy fantástica en cómo la Confesión de Fe de Westminster explica este punto. Permíteme citar el capítulo 13, que declara lo siguiente. Punto 1. Aquellos que son llamados eficazmente y regenerados, teniendo creados un nuevo corazón y un nuevo espíritu en ellos, son además santificados real y personalmente por medio de la virtud de la muerte y la resurrección de Cristo, por su palabra y espíritu que mora en ellos. El dominio del pecado sobre el cuerpo entero es destruido y las diversas concupiscencias de él son debilitadas y mortificadas cada día más y más. Y los llamados son más y más fortalecidos y vivificados en todas las gracias salvadoras para la práctica de la verdadera santidad, sin la cual ningún hombre verá al Señor. Y nota lo que está diciendo allá en términos preciosos. En la práctica nos está diciendo que el dominio del pecado, que sabemos fue vencido por Cristo en la cruz, ya es inoperante en la vida del creyente, pero todavía el pecado existe, ya no somos dominados, pero tenemos la posibilidad de triunfar frente a ellos. La razón es porque Cristo nos ha dado la victoria. Por lo tanto, ¿sigues pecando? No porque el poder del pecado esté activo, sino más bien porque no has tomado la victoria del Señor para poder hacerte parte de esa victoria, de ese triunfo. La vida de un creyente que ha sido santificado puede ser quizás bien ilustrada bajo la idea de un yoyo. Cada vez que el yoyo está abajo, es decir, es como que el pecado está arrastrando al creyente hacia abajo, pero el estado natural del yoyo es arriba, es decir, vuelve hacia arriba. Y es porque Cristo hizo lo necesario para que el creyente pueda, aún en el reconocimiento de su caída, aferrarse a su gracia y tomar la victoria para volver a subir. Y cada vez va avanzando en lo que significa aquel privilegio. El punto 2 del capítulo 13 de la Confesión de Westminster dice: esta santificación se efectúa en todo hombre, aunque es incompleta en esta vida. Todavía quedan algunos remanentes de corrupción en todas partes, en donde surge una continua e irreconciliable batalla. La carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Punto 3. En dicha batalla, aunque la corrupción que aún queda puede prevalecer mucho por algún tiempo, sin embargo, a través del continuo suministro de la fuerza de parte del Espíritu Santificador de Cristo, la parte regenerada triunfa y así crecen en gracia los santos, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Por lo tanto, ¿qué es lo que sabemos con respecto a eso? Bueno, básicamente, citado en un texto,
El que comenzó la buena obra en vosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Quien se comprometió con su santidad posicional está claramente comprometido con llevarlo a la santidad perfecta y gloriosa. Pero para eso hay una responsabilidad tuya. Dios quiso hacerte parte de lo que significa la santificación progresiva, en donde estás viviendo en consecuencia con aquello que Dios te ha hecho ser. En el Antiguo Testamento, Proverbios capítulo 4, versículo 18, describe muy bien aquella realidad. Dice el texto lo siguiente: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Note eso, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es una tremenda manera que utiliza el Antiguo Testamento para hablarnos sobre la santificación progresiva. Así como la luz de la aurora va creciendo, bueno, la vida en santidad va creciendo hasta la perfección. Acompáñame en su Biblia, por favor, a 2 Corintios capítulo 3. 2 Corintios capítulo 3. Segunda a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. La palabra del Señor dice así: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es un texto precioso, precioso. La palabra del Señor está diciendo que nosotros, mirando como en un espejo la gloria del Señor, apuntando correctamente a Él, la meta de nuestra vida, la imagen de Jesucristo, vamos siendo transformados. Note lo que el texto dice, es un cambio continuo que el creyente tiene y que le permite de esa manera ir adoptando día a día la misma imagen del Señor. Muy interesante, como por el Espíritu del Señor, dice el texto. Nota la responsabilidad del hombre mirándose cara a cara en este espejo y note la obra del Señor con el Espíritu moldeando al creyente para que se transforme en la imagen de su Señor. Hermanos, las personas acuden en busca de ayuda. Vamos a estar rodeados de situaciones difíciles en las cuales vamos a ver personas que van a estar solicitando que estemos dispuestos a asistirles. Nosotros en muchos momentos vamos a estar también en esa necesidad, en donde vamos a acudir a alguien y le vamos a pedir, necesito que me ayudes para poder hacer lo que Dios quiere al respecto, necesito cambiar. Y es el rol del buen creyente entender que no puedes ayudar si no logras asumir la importancia del proceso. El proceso en donde Dios va obrando en la vida de la persona en conformidad a lo que Él hizo inicialmente en su salvación, y en donde la persona va asumiendo correctamente los retos que son establecidos para ir mejorando, para ir cambiando. Esa es la razón por la cual nunca puedes aconsejar bíblicamente de manera eficaz a alguien que no tiene a Cristo, porque en la práctica no ha comenzado este proceso de santificación, este proceso necesario para el cambio hacia Él. Pero también esa es la razón por la cual nunca puedes desligarte de lo que significa su ayuda y la necesidad de que la persona vaya cumpliendo metas o desafíos. Si alguien quiere cambiar una práctica pecaminosa en su vida, pero no está dispuesto a hacer lo necesario para realmente cambiar los hábitos y las correcciones necesarias al respecto, bueno, obviamente no va a lograr ver el efecto necesario y necesitado. Hermanos, el cristiano es un sí, pero aún no. En un sentido, el Señor nos ha salvado, pero sabemos, aún no estamos en la gloria misma. El Señor ha muerto por nosotros en la cruz, pero aún no hemos sido resucitados. Bueno, de la misma manera, el Señor nos ha hecho santos, pero todavía no llegamos a la perfección y para eso necesitamos de lo que significa este avance progresivo en su santidad. Permítame terminar así. Acompáñeme en su Biblia, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 12. La palabra del Señor dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente,
sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Note lo que está diciendo el texto. Bueno, hay una responsabilidad humana, por cierto. Esa responsabilidad es ocuparte en tu salvación con temor y temblor. Es decir, lo que Dios hizo en un momento específico por tu vida a través de la salvación implica tu desafío a trabajar diligentemente en lo que es el cultivar aquel privilegio, el vivir en coherencia con aquel privilegio. Déjeme ser claro con eso. Tú no puedes hacer nada para obtener tu salvación, es un mérito divino, pero lo cierto es que a través de esa salvación tú debes ir trabajando activamente en lo que significa tu santidad. El texto ocupaos es la idea de un trabajo arduo en lo que significa esa batalla en contra del pecado y esa tendencia a hacer lo que agrada al Señor. Y lo haces con temor y temblor, obedeciendo no solamente en la presencia, en este caso como Pablo decía de Él, sino siempre, siempre. Ahora mira lo que dice el versículo 13, versículo 12 nos está diciendo, eres responsable en cuanto a lo que significa avanzar en esta santificación. Versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Interesante, ¿no? Es Dios quien se encarga de provocar en nosotros lo que es necesario para que nosotros hagamos. Finalmente, la meta de todo eso es que Dios se lleve la gloria, porque la merece y la lleva, por cierto, es porque cada desafío personal por batallar en contra del pecado, cada tendencia a querer hacer lo que es correcto ante sus ojos, cada desafío de poder dar pasos de avance hacia Él, finalmente sabemos son activados porque Él mismo hizo su obra en nosotros para poder lograrlo. Como resumen, 4 asuntos importantes que debería tener presente en cuanto a lo que significa este avance o esta santificación correcta, este proceso de santificación. En primer lugar, todo comienza con la regeneración. Dios hace en tu vida lo necesario para que tú puedas avanzar para Él. Ahí comienza absolutamente todo. Tú puedes hablar con incrédulos, pero lo mejor que tú puedes hacer con ellos es predicarles el Evangelio. Cuando se trata de un creyente, es cuando tú puedes activar completamente por la gracia del Señor lo que es esta obra de santificación, perfeccionándose hasta lo que será la gloria misma. Por lo tanto, todo comienza en la regeneración. Hemos renacido para una esperanza viva, dice la palabra del Señor allá en Pedro. En segundo lugar, la observación, y tú podrías anotar los textos y luego mirar con detalle eso allá en tu casa. Observar el ejemplo de otros creyentes es parte de lo que la Biblia nos enseña. Observar la palabra y ver qué es lo que Dios espera que nosotros hagamos. Y tienes allá textos importantes que nos hablan de eso, ¿no? Mirad cómo hay en derredor nuestro una gran nube de testigos apreciando lo que hacemos y nosotros ponemos nuestra vista en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces observamos, después de lo que ha sido nuestra regeneración, cómo se vive. Y tú y yo tenemos la herramienta eficaz de observación en donde vemos qué es lo que el Señor desea que nosotros hagamos frente a ciertas situaciones de nuestra vida. Después de eso tienes asociación. Y tienes allá el texto en Hechos capítulo 4, versículo 13, en donde las personas en el Sanedrín están admirados porque notan cómo hay una similitud entre los discípulos y Cristo. Es que se notaba, dice el texto, que ellos habían andado con Él. Entonces, tienes allá la salvación que Dios ha ejecutado en tu vida y tienes ahora el privilegio de poder observar el modelo que el Señor te entrega a través de su palabra para vivir correctamente y ahora empiezas a asociarte con aquel modelo tomando la forma correcta, entendiendo que tienes una gran meta, que es la imitación total y final de tu Señor Jesucristo, a quien deseas, por cierto, seguir, a quien deseas, por cierto, es decir, glorificar. Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Bueno, naturalmente es lo que debemos aspirar a hacer. ¿Quieres vivir como Cristo vivió? ¿Quieres proceder como Cristo procedió? ¿Quieres honrar a Cristo de la manera que Él merece ser honrado? Bueno, el Señor te ha dado lo necesario para eso. Y cuando entras en cualquier proceso natural de consejería bíblica, debes saber que esto también aplica. Piénselo así. Usted necesita ser salvo y la gracia del Señor le habilita para saber que puede cambiar, puedes cambiar. Y empiezas a mirar en la Biblia los ejemplos, la información necesaria sobre tu problemática particular. Y empiezas a ver cómo la Biblia habla de todo lo que tú necesitas que te hable. Y empiezas a asociarte con el modelo divino
aislando todo aquello que tenía que ver con el modelo mundano. Y ya no sigues los criterios mundanos, sino que te asocias con la verdad. Y finalmente tienes claro que para hacerlo bien y consistente estás desafiado a imitar permanentemente el ejemplo de tu Señor. Finalmente estás volcado a conformarte a su imagen. Finalmente estás estimulado a seguirle a Él. Hermanos, Dios nos ha provisto de una herramienta preciosa, se llama la santificación progresiva. Y Él no solamente nos ha lanzado la herramienta, Él la ha establecido en nosotros por su gracia. A través de aquello tenemos la oportunidad de avanzar, estableciendo también lo que es correcto en nosotros, poniendo ganas a lo que significa esa santificación, ocupándonos de nuestra salvación con temor y temblor, haciendo morir las obras de la carne, matando de una manera eficaz las acciones constantes del pecado y tomando la victoria del Señor. Y finalmente, viendo cómo el Señor nos permite ver la victoria en diferentes y específicos pecados, pero por sobre todo amoldándonos permanentemente a lo que significa su propia imagen, la imagen del Señor. Vamos a orar. Señor, gracias por darnos la oportunidad de meditar en tu palabra, de considerar lo que ella nos enseña de una manera tan eficaz. Padre, gracias por tener en ella lo que necesitamos, Señor. Gracias porque nos educas, Padre, en la importancia de los procesos necesarios, esos procesos que nos santifican, que nos ayudan a ser más como tú, oh Dios. Gracias por darnos de tu verdad y gracias por decirnos